Hablaremos ahora de las comunicaciones con la parte contraria. ¿A qué nos referimos? Asumamos que un abogado es el abogado del demandante en un caso. Se puede comunicar con la parte demandada. ¿Cómo? Estas preguntas tienen una contestación sencilla. Depende. ¿De qué depende? Bueno, pues veamos dos posibles escenarios. El primer escenario es que la parte demandada tenga abogado. El segundo escenario es que la parte demandada no tenga abogado. En el primer caso, si la parte demandada tiene abogado, pues el abogado del demandante debe comunicarse siempre, en todo momento, para hablar del caso con el abogado de la parte demandada. Es decir, en términos sencillos, las comunicaciones sobre el caso deben ser entre los dos abogados. No abogado con parte representada por abogado, sino abogado, abogado. Claro, si la parte tiene a su lado a su abogado, pues puede participar de una conversación con el abogado de la otra parte. No hay duda de eso. Pero lo que no debe suceder es que un abogado, digamos del demandante, se comunique directamente con el señor demandado, que tiene abogado, pero no está presente, que se comunique directamente con el señor demandado y empiece a hablarle del caso, a intentar negociar con él, a intentar llegar a una transacción con él, en ausencia del abogado de ese señor demandado. Eso quiere decir que el abogado del demandante nunca podría cruzar una palabra con el señor demandado si se lo encuentra, digamos, en el supermercado. No, no quiere decir eso. Acabo de mencionar que son comunicaciones que tienen que ver con el caso en cuestión. Si se lo encuentra en el supermercado y el señor demandado lo saluda y le dice: hola, licenciado, ¿cómo está? Pues el abogado, con la debida cortesía, le va a contestar y va a decir: pues muy bien, gracias, ¿y cómo está usted? Pues me da mucho gusto verle, hasta luego, y ya está. Esa conversación no tiene nada de indebido, pero lo que no puede pasar es que intente aprovechar la ocasión para decirle: mire, yo estaba por eh, plantearle una idea que yo tengo, una oferta de transacción. Eso no puede suceder. La segunda cuestión aquí importante en cuanto a este primer tema de si tiene abogado es: ¿qué sucede si el abogado del demandante ha estado intentando comunicarse con el abogado del demandado como debe ser, según acabo de explicar, pero no lo consigue? Le ha dejado mensajes, lo ha llamado, le ha enviado correos electrónicos, pero no contesta al abogado del demandado. Ante esa situación, ¿podría el abogado del demandante decir: bueno, como no lo consigo, pues voy a ir directamente donde el señor demandado a plantearle: mira, yo he hecho los esfuerzos por conseguir a tu abogado, pero no lo conozco, así que vine a hablar contigo? ¿Podría hacer eso el abogado del demandante en esa circunstancia? La contestación es no. No podría en esas circunstancias tener esa comunicación directa y personal con el demandado. No importa, ha dicho la jurisprudencia, el, el grado de estudio, de escolarización que pueda tener esa persona. Puede ser una persona con muchos estudios académicos, muy experimentado, muy inteligente, pero ninguna de esas cosas podría excusar que el abogado del demandante hablara directa y personalmente con él en ausencia de su abogado.
¿Qué debe hacer el abogado en esa situación? Pues acudir al tribunal y decirle al tribunal que estoy intentando comunicarme con el compañero abogado, pero no lo encuentro, no aparece. Así que necesito la ayuda del tribunal en esta situación. Y el juez atenderá esa solicitud y pondrá lo que en derecho proceda. Cuando la otra parte no es un ser humano, es, digamos, una corporación, pues entonces surgen unas preguntas. ¿Puede el abogado del demandante hablar con los oficiales, con los directores, con los empleados de esa corporación en ausencia del abogado de la corporación? La contestación es, en términos generales, el principio es que no. De nuevo, hablar sobre el caso es que no debe hacerlo. Eh, claro está, eh, hay que fijarse, hay que tomar en cuenta eh, cuál es el conocimiento que puedan tener estas personas acerca del caso, el poder que tienen dentro de la organización, dentro de la corporación para tomar decisiones, la autoridad que puedan tener para vincular a la corporación o para hablar a nombre de dicha corporación. Así que hay que ver todos estos elementos, pero como principio general no debe hacerlo. Y cuando un abogado, digamos del demandante, quiere conversar, quiere eh, hablar con, digamos, un director, un oficial de la corporación, debe hacerlo con el conocimiento y por medio de el abogado de la corporación. En estos casos debe tener una participación el abogado de la corporación, eh, ya sea porque va a canalizar el documento, la carta que viene del abogado demandante por su conducto, o está consciente, está al tanto de que se está haciendo este envío de comunicaciones tanto a él el abogado como a el oficial o director o empleado con quien se quiere tener esta conversación. Esto último, pues se va a determinar si la comunicación va por conducto o van paralelas simultáneamente, de acuerdo a las circunstancias que nos menciona la jurisprudencia. La segunda posibilidad que habíamos mencionado en el manejo del caso es que la otra parte, digamos el demandado, no tiene abogado. Se está representando a sí mismo, lo cual sabemos se permite en nuestro ordenamiento jurídico. En ese caso, volvemos a hacer la pregunta, ¿podría el abogado del demandante entonces hablar directamente con ese señor demandado que se autorrepresenta? La contestación es sí. No tiene abogado, así que no puede darse una comunicación abogado a abogado porque no hay otro abogado del lado de allá. Tiene que ser necesariamente una comunicación abogado parte. Así que el código permite que esa comunicación se pueda dar, pero el código establece unas limitaciones. El código le dice al abogado que vaya a tener esa comunicación, cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado con que usted no induzca a ese señor que no es abogado, que no lo induzca, no lo lleve a pensar eh, en conclusiones equivocadas, no lo induzca a equivocaciones. No tome ventajas porque usted tiene un conocimiento jurídico que él no tiene. No lo asesore. Usted no es su abogado. Usted es el abogado de la otra parte.
Así que cosas como, por ejemplo, mire, usted debe someterse voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. Eso es lo que en derecho procede que usted haga. Vaya y hágalo. Pues ese tipo de expresión, ese tipo de comunicación entre el abogado y ese demandado no es la comunicación adecuada que el código establece debe tener un abogado con el demandado o con la otra parte que no tiene abogado. Veamos ahora el derecho a dirigir los incidentes del juicio. He dicho anteriormente que el caso es del cliente. Eso no significa ni debe interpretarse como que el abogado para cualquier asunto, cualquier cosa que suceda en el caso debe pedirle permiso o consentimiento al cliente. En el manejo de un caso suceden situaciones a menudo, como por ejemplo, pues el abogado de la otra parte llama al compañero abogado y le dice, mira, tenemos pautada la toma de una deposición o te tengo que entregar eh, las contestaciones a un interrogatorio que le enviaste a mi cliente, ya lo está contestando, está terminando, pero todo esto que vence mañana, pues, o lo vamos a hacer mañana, me gustaría ver si lo podemos posponer, porque mira, he tenido un fallecimiento en la familia y mañana es el sepelio y yo quiero ir al sepelio, se murió mi mamá, por ejemplo, este, no te molesta si lo posponemos para pasado mañana o una fecha posterior. Ese tipo de planteamiento, solicitudes de prórroga, cambios de fechas, cambios de sitio donde se van a hacer ciertas cosas, este, el abogado las puede decidir él. Puede decirle, compañero, con mucho gusto, sí, no hay ningún problema. No tiene que decirle, compañero, un momentito, que voy a llamar por teléfono a mi cliente a ver si me da permiso para yo acceder a esa solicitud suya. No, el abogado puede, eh, eh, siempre que los derechos de su cliente queden debidamente protegidos, aceptar, acceder, consentir a ese tipo de solicitudes razonables de compañeros de la profesión. Ahora veamos las costumbres y las prácticas reconocidas en el foro. Este canon nos plantea que cuando un abogado litiga en otro lugar distinto a donde tiene su oficina, vamos a decir en otro pueblo, ese abogado sea respetuoso de costumbres que puedan tener los compañeros de profesión en ese lugar. No son mandatos legales, no son mandatos éticos, son estilos, costumbres, usos que hay en algún otro lugar y que entonces el abogado pues debe eh, eh, velar por cumplir con esos usos y costumbres que hay en ese otro lugar y entonces llegar a un entendido, llegar a un acuerdo con ese otro abogado de ese otro lugar. Así es que ustedes hacen las cosas aquí. Pues muy bien, pues mira, pues me parece que podemos entonces sí, hacerlo de esta manera o qué te parece si lo hacemos de esta otra, pero estar atento a esas consideraciones.